Gracias, compañeros. Es tiempo de saludar al docente universitario y también abogado constitucionalista Israel Quino. Vamos a hacer un análisis de cómo ahora se debe encarar el trabajo en la Procuraduría General del Estado, entendiendo que uno de los hombres fuertes del movimiento al socialismo fue posicionado en las últimas horas como procurador. Wilfredo Chávez, abogado de profesión, es el nuevo, es la nueva cabeza de este ente del Estado. Voy a saludar al doctor Quino, quien amablemente nos acompaña en esta mañana. Doctor, bienvenido. Gracias por estar acá. De manera rápida, tengo bastantes preguntas, por favor. La primera, ¿cuál es el desafío inmediato que deben asumir en la Procuraduría General del Estado? Bienvenido. Muy buen día, María René. Un cordial saludo a la audiencia de televisión universitaria en todo el país. El primer desafío a asumir por el nuevo Procurador General del Estado, el doctor Wilfredo Chávez, es recuperar la institucionalidad de la Procuraduría General del Estado. ¿Qué implica aquello? La Constitución dice que la Procuraduría, que es una institución nueva que existe a partir del mandato de la Constitución del año 2009, debe proteger, promover y precautelar los intereses del Estado, no así de la sociedad. Para precautelar intereses de la sociedad está la Fiscalía General, el Ministerio Público. Ahí se generan las acciones penales, ¿no?, que protegen los intereses, los bienes jurídicos protegidos de cada individuo. En cambio, la Procuraduría protege los intereses del Estado, es el abogado del Estado boliviano, ¿no? Pero en el último tiempo, en particular en el régimen de la señora Áñez, se ha generado un proceso de desinstitucionalización de esta entidad tan importante para el país, que tiene a cargo esas tres funciones: promover, proteger y precautelar intereses del Estado. Se ha mal utilizado, con una intención de mala fe, por supuesto, a la Procuraduría para perseguir y procesar judicialmente a ciudadanas y ciudadanos bolivianos. En ese sentido, entonces, entendiendo qué es lo que se debe hacer de manera inmediata en primera instancia, ¿qué tan relevante es el manejo de los arbitrajes internacionales para el país? Sí, es por demás importante, porque allí se define, por ejemplo, ¿no?, cuánto el Estado paga, deja de pagar, gana un arbitraje, ¿no?, reduce, por ejemplo, los casos de los procesos de nacionalización, ¿no?, hacia empresas transnacionales, en los que todavía el Estado se encuentra en plenos litigios internacionales, genera, ¿no?, las acciones necesarias para ver a cuánto se reduce, por ejemplo, el capital expropiado, ¿sí?, o nacionalizado en nuestros términos, ¿no? Entonces, esa labor de litigio estratégico, jurídico, extremadamente técnico, porque los abogados miembros de la Procuraduría General son abogados con especialidad en relaciones exteriores, relaciones internacionales, arbitraje internacional, ¿no? Entonces, nuestros abogados bolivianos generan esa defensa a nombre del Estado boliviano, ¿no? Y en tribunales internacionales generan esa representación. Además, María René, cuando existe un proceso de arbitraje, ¿no?, que emerge, esto es producto de la suscripción de un contrato que la entidad gubernamental, sea ministerios, viceministerios, entidades concentradas, descentralizadas en el Estado boliviano, prevén cláusulas de arbitraje. Ese contrato lo elabora la unidad o dirección jurídica de la entidad estatal dependiente. Si esa cláusula de arbitraje está mal elaborada, le genera responsabilidad en contra de los abogados, servidores públicos de esa entidad. ¿Quién genera ese control, esa supervisión, esas recomendaciones a título de dictámenes procuradoriales? La Procuraduría General del Estado. Vean la importancia. Ningún abogado, miembro, servidor público de cualquier entidad puede generar un contrato con cláusulas de arbitraje internacional sin seguir dictámenes procuradoriales que guían sus niveles de acción. De allí la importancia de esa institución. ¿Cuál debería ser la agenda en la defensa de los derechos humanos del procurador en este periodo? Sí, tiene, por ejemplo, hay procesos activados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, respecto de connacionales que hayan denunciado algún hecho vulneratorio a los derechos humanos en algún tribunal internacional, no solamente en la Corte. También genera el informe de representación debida la Procuraduría a nombre del Estado boliviano. Si es que en su debido momento, pues, se generó algún tipo de vulneración de derechos humanos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con ya sean los denominados 14 años
o mucho antes del gobierno del expresidente Morales. Igual, los servidores públicos que en ese momento hayan vulnerado derechos humanos, cuente 2005 para atrás, y que recién se esté activando un proceso ante la Corte Interamericana, el Estado boliviano genera esa representación jurídica ante un tribunal internacional. En el caso que el Tribunal Internacional defina una sanción al Estado boliviano, justamente se lo comunica a través de la Procuraduría, y la Procuraduría acá no solamente informa al Estado boliviano que debe pagar algún tipo de daño en contra de la o el ciudadano a quien se le vulneró el derecho a nombre del Estado, sino que tiene que promover la acción de repetición. ¿Qué es esto, María René? Que el servidor público que vulneró un derecho humano está obligado, según la Constitución Política del Estado, a reparar el daño económico que le generó al Estado producto de un fallo de un tribunal internacional de su bolsillo, ya no de las arcas del Estado como siempre se lo estaba haciendo. La Procuraduría debe promover esa acción de repetición, que es un instituto jurídico nuevo en nuestra Constitución, y debe generarse aquello. ¿Qué pasa con el régimen de la señora Áñez? Los hechos denunciados, por ejemplo, caso respiradores, seguramente también va a haber resultados del avión militar que se utilizó como un taxi, ¿no?, para trasladar mises. Seguramente se identificará una serie de hechos de corrupción, 16 que se aperturaron, que son públicos en el régimen de la señora Áñez, y la responsabilidad penal o civil que emerjan de estos procesos será el procurador que genere directamente contra los servidores públicos, no contra el Estado ni las arcas del Ministerio de Economía o Banco Central. Es ese servidor público que va a pagar de su bolsillo lo que hizo mal en esta gestión. De manera breve, ¿qué perfil profesional deberían tener no solo el procurador, sino también los subprocuradores, colaboradores directos, quienes van a llevar adelante todo este tema de arbitrajes internacionales a nombre de Bolivia? Sí, pues tienen que tener cuando menos el mismo perfil técnico jurídico del doctor Wilfredo Chávez. El doctor Wilfredo Chávez, y aquí seguramente hay que también asumir una posición de interpretación política, habrá que desvincularlo, ¿no?, que fue ministro de Evo, viceministro de Evo. Creo que esas funciones políticas, administrativas en su condición de ex servidor público en esa gestión, tuvieron un ciclo. Hoy asume un rol importante bajo ese perfil académico que se lo conoce al doctor Chávez porque es profesor en la universidad. Además ha generado defensa en litigios importantes tanto en la actividad privada como en la actividad pública, y hoy al frente de la Procuraduría debe tomar decisiones importantes para ver quiénes van a ser sus subprocuradores en esa entidad importante, sus directores de área, pero además de la Escuela de Abogados del Estado, ¿no?, una escuela de capacitación para ejercer o especializarse en defensa legal del Estado, tiene la Procuraduría, y a partir de allí tiene que generar ese perfil técnico, porque se debe reinstitucionalizar, recuperar la institucionalidad de la Procuraduría, que ha sido mal utilizada en el último tiempo. Me voy a permitir leer la última consulta que tengo para usted, doctor, para formular la pregunta con total claridad y también certeza. La ley 064, que es la ley de la Procuraduría General del Estado, trabajada del 2010, modifica y contempla a la ley 768. En su artículo 12, numeral 10, dice que se inhabilita para el cargo al que hubiera tenido patrocinio a procesos judiciales o acciones en otras durante los últimos 5 años antes de su nombramiento. Ha sido abogado de Evo Morales, ha encabezado diferentes también procesos, él como profesional. ¿Se estaría vulnerando la ley? En absoluto, porque esa ley y esa interpretación, inclusive en el rango constitucional, se aplicó al ex procurador general del Estado, ¿no?, designado en los últimos días por el régimen de la señora Áñez, porque según el informe y análisis que hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional, habría patrocinado a una empresa privada, ¿no?, que generó un proceso en contra del Estado boliviano, en contra de los intereses del Estado boliviano. Por ello, al principio, María René, decíamos las diferencias. Procuraduría General del Estado defiende los intereses del Estado, Fiscalía defiende los intereses de la sociedad, de todos nosotros, ¿sí? En el caso del doctor Chávez, ejerció la profesión
en la profesión de abogado defendiendo a un ciudadano, ¿no? El señor Evo Morales o a cualquier otro. Tampoco se le puede inhabilitar el ejercicio de la profesión libre a un profesional abogado. Si la cuestión es diferente, si ese proceso hubiera atentado los intereses del Estado, por ejemplo, haber patrocinado a una empresa transnacional con el que el Estado boliviano tenía un juicio por daño económico al Estado, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia, se patrocina a una persona u otras por intereses personales o intereses corporativos de transnacionales. Si hubiera sido abogado que patrocinó acciones contra los intereses del Estado, no correspondería a ninguna designación y por supuesto correría su destitución, ¿no? Entonces, lo que se aplicó para el ex procurador. Doctor, quiero agradecerlo por acompañarnos en esta mañana. Sabe que lo vamos a convocar en futuras también ediciones y poder hacer los diferentes análisis que conllevan, sobre todo a derecho constitucional y a este tipo de temas también dentro de nuestro Estado. Muchísimas gracias, doctor Quino. Agradecido por la comunicación, estimada María René. Bendiciones de sus hogares. Muy buen día. Muchísimas gracias igualmente para ustedes. De esa manera hemos arrancado nuestro sector de entrevistas con análisis de parte de la academia. Nos ha acompañado el docente y abogado constitucionalista Israel Quino para poder analizar un poco de la Procuraduría General del Estado. Pero seguimos haciendo referencia al sistema judicial, Oscar. Bueno, gracias.